algunos temas y vamos a introducir otro que tratamos el año pasado, que fue de gráficas, ¿ya? A ver, déjenme presentarlo un momento. ¿Sí se ve las diapositivas? Sí, profesor, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, empezaron a entrar la mayoría. Ya, entonces, la primera semana de Aprendo en Casa vamos a hacer algunos repasos. La situación de que se trató fue acerca de las elecciones, entonces yo también se plantea una situación parecida para llamarlos a la reflexión a ustedes. Hace aproximadamente 2 semanas, como ustedes saben, se celebró en el Perú una fiesta electoral. Esto fue el 11 de abril, eh, en la que se elegía no solo al próximo presidente, sino también a nuestros representantes en el Congreso y el Parlamento andino. O sea, en estas elecciones fueron triples: presidente, Congreso y Parlamento andino. Sin embargo, dados los resultados, se generó gran preocupación e incertidumbre, pues los votos estuvieron bastante fragmentados entre 6 candidatos. Recuerden que Pedro Castillo, en boca de urna se van algunas encuestadoras a los locales de votación y van preguntando a quien quiera decir, ¿no? Porque como saben, el voto es privado. Entonces, según estas preguntas, ellos sacan un resultado que se llama boca de urna, o sea, es la primera aproximación. Nos decía que Pedro Castillo había estado en primer puesto, pero había una incertidumbre entre otros 5 candidatos más. Y adicionalmente, ya una vez contados los votos, se supo que más del 20% de la población, o sea, una quinta parte de la población, no había asistido a votar. Y es algo bastante preocupante, no se había visto nunca esto, ¿no? Otra cosa más dice que la población hoy se encuentra más dividida, ya que una vez que se supieron todos los resultados generales, pues salieron 2 candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por un lado, dice, unos acusan de no preparado para el cargo al maestro Pedro Castillo. Algunos lo acusan de que pues no conoce el área de la administración pública. Recuerden que él es profesor y le dicen eso, ¿no? Que no sabe a qué se está metiendo, que es un comunista, cosas que ustedes más adelante de repente van a ver con su profesor de historia, que es el comunismo, que es el socialismo, que es el capitalismo, que es el imperialismo. Entonces, lo acusan de eso, ¿no? Que es rojo y muchas cosas más que no se pueden decir en este caso. Es el candidato por el lápiz, dice, y otros recuerdan las acusaciones de corrupción hacia Keiko Fujimori. Y pues es hija de Alberto Fujimori, acusado de corrupción a gran alto nivel cuando era presidente. Candidata por la K, ¿no? Y muchos otros llaman al no votar como una medida de protesta en segunda vuelta ante los candidatos que pasaron a segunda vuelta, ¿no? Entonces, esto de no votar se da por lo que muchos piensan que no representan a estos 2 candidatos. Y de repente ustedes también han escuchado en su familia esta disyuntiva, ¿no? Esta, ¿por quién votar? ¿Por Keiko o por Pedro Castillo? No se sabe en realidad. Yo que soy, en este caso, pues adulto que tengo que votar, también tengo que informarme muy bien antes de hacerlo en esta segunda vuelta para no caer en un error, porque recuerden que las elecciones son por 5 años y ustedes lo van a tener siendo ya mayor de edad a este presidente. A pesar de que no lo elijan, ya cuando ya sean mayor de edad, ustedes lo van a tener como presidente y las decisiones que sus padres tomen les van a afectar a ustedes. Entonces sería bueno pues que también hablen con sus papás y pues lo llamen a la reflexión en esta situación, ¿no? Pero la situación nada más no se queda ahí. He planteado algunas preguntas para más o menos reflexionar y ver de qué forma podemos solucionar esta situación. La primera pregunta dice, ¿por qué crees que gran parte de la población se encuentra tan dividida y otra parte no fue a votar? Entonces, para eso lo voy a pedir a ustedes que están acá, que no somos muchos, eh, que me apoyen. Esos son como saberes previos, ¿no? Luego ya vamos a responder estas incógnitas que estamos planteando. Por ejemplo, Dagner, ¿estás disponible para hablar, por favor? Dagner. Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a responder lo que tú creas. No va a ser la verdad o la falsedad. No te voy a decir si es verdad o es mentira.
Solo quiero saber lo que tú opinas. La noticia nos dice que más del 20%, más de un quinto de la población, no fue a votar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué crees tú en este caso que la población se encuentra tan dividida en estas elecciones? Porque a veces ya no creen en los candidatos. Excelente, a ver, vamos a apuntarlo por acá. De repente lo vamos a necesitar después. No creen en los candidatos. ¿Por qué otra razón crees tú también? Por el contagio. Muy bien, miedo al contagio, ¿no? Ujú. Recuerden que esta vez no se les permitió a las personas mayores de 65, no, de 60 nada más, ya se les pedía que tomaran la decisión si es que querían o no querían ir, ¿no? Porque ellos están en la población de riesgo. Muy bien. Ahora vamos a preguntar a otra persona. Catherine Rojas, Dígame, profesor. ¿por qué crees tú que en este caso no fue a votar la mayor parte y por qué está tan dividida la población entre los candidatos, ¿no? Porque recuerden que son 6 candidatos entre los cuales se quedó ahí nada más casi igualados. Eh, mm, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, yo creo también la irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Muy bien. Irresponsabilidad. En parte es posible, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. Perdón, se me fue la presentación. La siguiente pregunta dice, ante esta incertidumbre de elegir entre dos candidatos, recuerden que dos han pasado por la segunda vuelta, ¿cómo saber a quién elegir? Si es que dependiera de ustedes, a ver, vamos a preguntarle, Antonella, si dependiera de ti, no sé, no, imagínate, tú no sabes en este caso, ¿qué harías primero para elegir entre Keiko o entre Pedro Castillo? ¿Qué harías tú? Primero vería sus propuestas, ¿no? ¿Cuáles son las mejores propuestas para el Perú, ya que el Perú se encuentra en una crisis política muy grave en esos tiempos? Claro. Y en esta segunda vuelta, la verdad, entre los dos candidatos no se sabe a quién elegir porque pues las propuestas que tienen no son muy satisfactorias para todos. Entonces, ver las propuestas y ver lo que están ofreciendo al Perú. Muy bien, las propuestas, conocer las propuestas, ¿no? Informarse. ¿Alguna otra más? A ver, Abel, tú que recién has entrado. Hay una incertidumbre de los adultos en este caso de saber por quién elegir en segunda vuelta, por Keiko o por Pedro Castillo. Si tú fueras a votar, Abel, si estás ahí, pues, si es que no, eh, ¿cómo elegirías a quién votar? Tu compañera Antonella dijo que viendo sus propuestas. ¿Tú qué piensas, Abel? Bueno, profe, también investigando a ver las propuestas, eso, profe, sobre eso, y elegir la que tiene la mejor propuesta, profe. ¿Coincides entonces con Antonella? Claro. Muy bien. A ver, Catherine, está levantando la mano. Profesor, yo también creo examinando su hoja de vida, ¿no es cierto? Porque algunos pueden ¿No? poner en sus propuestas las mejores propuestas, pero en realidad no van a llegar a hacerlas. Muy bien. A ver, para educarlos un poco en este caso, cuando alguien lanza propuestas que es muy seguro de que no va a cumplir, se le llama populismo, porque esas propuestas van dirigidas hacia el pueblo, solo para endulzarle los oídos, como se dice coloquialmente. Entonces, eso se le llama populismo. Se está haciendo una serie de ofrecimientos que muy probablemente no cumplan. Por ejemplo, a ver, siempre, como saben que la mayoría de población o la población que determina de alguna forma las elecciones son la población de docentes en el Perú, siempre dicen,
cuando yo llegue al poder o cuando yo llegue a ser presidente, voy a favorecer a ustedes, profesores, ¿no? Les voy a subir el sueldo, les voy a dar mayores beneficios y por aquí y por acá. Desde la época de Toledo yo recuerdo, por ejemplo, mi papá fue docente, y entonces desde la época de Toledo vienen con el mismo discurso. Entonces el docente ya se ha cansado, ¿no? Y pues era puro populismo. Recuerdo que si es que no fue Ollanta o Mala, decía, por ejemplo, él en sus propuestas que le iba a mejorar el sueldo de los docentes, y todos le creyeron y votaron por Ollanta Humala. Y pues al final no pasó de eso, ¿no? Más bien se subió el sueldo a sus ministros y subió el sueldo a los congresistas, para que vean este caso. Entonces, como dice su compañera, la hoja de vida es un buen indicador de por quién votar, ¿no? En este caso, como recordamos en la situación anterior, pues ambos tienen, uno es profesor, pero no tienen ¿cómo decirlo? Ninguna experiencia en gestión pública, por ejemplo. Nunca de repente ha sido eh, alcalde o regidor o o ha ocupado algún otro puesto que le diga más o menos cómo es que se debe manejar un país. Y la otra candidata, que es Keiko, pues su padre fue acusado de corrupción y ella también ha sido acusada de corrupción. Y es por eso también es incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que viene de los dos candidatos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que las personas se informan antes de sufragar? A ver, vamos a preguntarle a Alessandro. Alessandro, Dígame, profe. ¿crees que las personas se informan antes de votar? Algunas nomás, profe, porque algunos, por ejemplo, o los mayores, así, los analfabetos, como lo llamamos, Ya, escuchan por el radio, se informan muy bien. ya. Solo algunas entonces. A ver, vamos a Sí. preguntarle a Selena. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que las personas se informan antes de ir a votar? Sí, porque antes de votar tienes que saber bien, dar a conocer sus propuestas de los candidatos. Pero por la parte donde están los adultos mayores, no tanto se informan porque ellos, ya como, están ya mal de salud y todo eso, Ya, no creo que se informen bien porque ya no pueden ir a votar, ¿no? claro. Otra de las cosas también por las que las personas no se informan es porque esperan al último momento. A las personas no les gusta perder. A nosotros en general no nos gusta perder, ¿no? A nadie, ni a mí ni a ustedes de repente. Entonces, por ejemplo, ya sea en el colegio o ya sea para la elección de un presidente, dice, ¿por quién vas a votar? Yo por el que gane, dicen, y lo hacen en tono de broma y al final se cumple, ¿no? De repente, un día antes de la elección, sale las encuestas, dice, tal candidato ha ganado las encuestas, entonces es posiblemente que gane las elecciones. Entonces, entonces yo voy a votar por ese, de tal forma de que se sientan ellos ganadores cuando gane esa persona. Y muchas personas hacen eso, ¿no? Se van hacia donde está la mayoría de demás personas, ¿no? Entonces, algunas personas sí se informan, otras no, y como dice Selena, pues de repente la mayoría de personas adultas, mayores, ya no se informan mucho. Otra de las cosas también es pues que algunos ya tienen sus ideas bien definidas, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cuál crees que fue el motivo que llevó a las personas a elegir un candidato? A ver, acá vamos a pedir un voluntario, si no pasamos a pedir a alguien directamente. A ver, un voluntario. Un voluntario que me diga por qué creen que las personas eligieron de repente a Keiko o por qué creen de repente que eligieron a Pedro. Profesor, yo A ver, Antonella, dime. eh, creo que a Pedro Castillo muchos se identificaron con él, más las personas de la sierra, porque Ya, si bien es cierto, el Perú no es Lima, como dicen, porque a nosotros hacíamos encuestas, las partes por donde es por Lima, por el Callao, y salían en las encuestas que otros candidatos estaban en primer puesto, que ellos eran probables que ganaban. Luego nos sorprendimos cuando Pedro Castillo quedó
primer lugar en las encuestas, en la Claro. candidatura, Ujú. perdón, nos sorprendimos porque él no había salido en las encuestas. ¿Y qué pasó ahí? Que muchas personas de la sierra votaron por él, muchos pueblitos donde nadie llega o nadie ve, votaron por él y todo eso se identificaron con él y pues votaron. Creo que Muy por bien. eso Pedro Castillo llegó hasta tan alto en eso. Claro, excelente. Eso es cierto, ¿no? Muchas de las encuestadoras lo ponían primero a Lescano o a George Forsyth, pero estas encuestadoras se encuentran, como dice su compañero, ubicada en Lima. Entonces, solo reflejaban la realidad de allá, y todo el Perú no es Lima. Si bien es cierto, Lima tiene gran parte de la población del Perú, pero todo el Perú no es Lima. Y pues en Lima habían bastantes candidatos de derecha, ¿no? Que lo representaban a ellos, y ellos ya estaban, según ellos, ganadores. Y entonces, pues se chocaron al ver esta realidad, ¿no? Muy, muy buena respuesta. ¿Otro voluntario o voluntaria más? Yo, profesor, yo creo que votaron por Keiko porque es una de las conocidas. También muchos conocieron a Ya. su padre, ¿no es cierto? Y como para decir a los pobres, su padre les apoyó más, ¿no es cierto? Ah, ya. Y la otra cosa sería de Castillo, que muchos se identifican con él, ¿no es cierto? Sobre todo el gran magisterio de docentes. También digo porque también la gente está cansada ya de tanta corrupción, de tantos políticos que prometen y no hacen y lo que esperan es algo diferente, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Muy bien. Es una muy buena respuesta. Sí, en realidad, mucha de la población que ha apostado por Keiko, por votar por Keiko, es por eso justo que dices, ¿no? Y me imagino que lo has escuchado en tu familia. Pues dicen que el chino, como le llamaban, ¿no? Alberto Fujimori, llegó hasta las partes más lejanas con apoyo, ¿no? Y pues como la mayor parte de estas personas ya son adultas, así mayores, o sea, y es difícil que le cambien las ideas, entonces ellos se acuerdan y son fieles a su candidatura, entonces ahora votan por su hija, ¿no? Y otra de las cosas, pues, que por las que se encuentra más dividida el voto es también por lo que dice justo su compañera, que es que estamos cansados de corrupción la mayoría, ¿no? Y es por eso inclusive que gran parte de la población no fue a votar. Más del 20% de la población vio que los candidatos no lo representaban. Están cansados pues de que todos y todos y todos digan lo mismo y al final no cumplan. Y eso ustedes lo van a vivir. Cuando salgan a trabajar, de repente van a decir, me pagan muy poco, no, con esto no alcanza, el sueldo mínimo es muy poco. Y algunos van a escuchar a algunos de los candidatos o políticos cuando ya lleguen al poder, porque cuando son candidatos, pues te abrazan, te besan, te bajan los cielos, ¿no? Pero cuando son ya políticos con un sueldo de congresistas, sí van a decir que el sueldo mínimo no es mucha plata para para las personas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo y continuar con la clase, que hace unos 10 años atrás el sueldo mínimo era 350 soles. O sea, supuestamente con ese sueldo debería alcanzar para una familia normal, ¿no? Padre, madre y un hijo. 350 soles. Ese era el sueldo mínimo. Y las personas, los políticos, pues se subían los sueldos ellos y nunca subían el sueldo mínimo. Y pues esos son los políticos, ¿no? Incluso llegó un político, cuando era candidato, pues él ofrecía de todo. Cuando llegó a ser congresista, él decía que al pueblo no se le debe escuchar, que el pueblo es un ignorante. Sin embargo, cuando él era candidato, pues les bajaba el cielo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, para responder estas preguntas, les hemos respondido pues desde una postura que nosotros de repente hemos escuchado, ¿no? De repente hemos escuchado en casa, hemos escuchado por la calle y nos hemos hecho esa postura. Sin embargo, puede ser o no puede ser la verdad lo que estamos viviendo. ¿Cómo es que podemos llegar a esa verdad? Muy fácil. Justo podemos usar la estadística, la rama de la ciencia que estuvimos estudiando en estas 2 últimas semanas, la cual podemos a través de esta rama de las matemáticas poder encontrar la realidad de las cosas, ¿no? Esta se basa en
unos procesos que pues ya los hemos visto también ya. El primer parte del proceso es recopilar información. Esto se hace a través de encuestas. La segunda parte se hace la organización de esta información, que es hacer tablas y gráficos. Ya hemos hecho tablas, nos falta ver un poquito de lo que es gráficos. Luego procesamos la información a través de medidas estadísticas como el promedio, la mediana y la moda, que le hemos visto en alguna parte, el promedio me parece que le hemos visto, la mediana y la moda aún no, pero lo veamos luego. Luego analizar la información de los resultados obtenidos, lo discriminamos, vemos por qué sale así, por qué no sale así. Luego interpretamos, le damos significado a los datos que hemos encontrado. A partir de ello obtenemos conclusiones, que es lo que queremos. Estas conclusiones son las que queremos obtener para responder las preguntas que hemos planteado, porque está tan dividida la población. Si la gente va a sufragar sabiendo por las propuestas y las demás cosas que hemos visto en la anterior diapositiva. Y en base a esto, pues tomar decisiones. Recuerden nuevamente que ustedes son los futuros votantes, futuros ciudadanos. Entonces tienen que saber qué hacer en base a la enseñanza que van a ver ahora, en este presente. Ustedes deben tomar una decisión para su futuro. A ver, en promedio ustedes deberían tener sus 15 años. En unos 3 años ya son ciudadanos hábiles. En 2 años más ya pueden votar. Es decir, cuando ustedes tengan 18 años, ya van a empezar a hacer campañas políticas los candidatos. Y ustedes los van a escuchar decirles todo lo que quieran. Y tienen que saber obtener conclusiones en base a en base a esas propuestas y tomar decisiones, ¿no? Entonces también habíamos visto, bueno, esto no lo vimos, pero lo nombraron ahí en el programa de Aprende en Casa, que de repente algunos de ustedes han visto. Para recopilar información, pues se lleva a cabo una técnica que se llama la encuesta. La encuesta nos permite recopilar información a través de un cuestionario. Esto es bastante conocido. Este cuestionario tiene preguntas, ¿no? Interrogantes. Hay 3 tipos de preguntas. Las primeras preguntas son abiertas, es decir, que permiten una respuesta cualquiera, sin que te obliguen a responder algo a ti. Por ejemplo, te dicen, ¿cuál es tu opinión acerca del candidato Pedro Castillo? Esa es una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque unos podrán decir, sí, me gusta Pedro Castillo y sus propuestas, otros podrán decir, no me gusta Pedro Castillo, otros podrán decir, no sé, otros podrán decir, no sé quién es Pedro Castillo. Entonces, es una pregunta abierta porque la posibilidad de respuesta es infinita, ¿sí? Cualquier persona puede responder de una forma distinta. El segundo tipo de preguntas son cerradas. En este tipo de preguntas cerradas te dan a elegir qué responder. Por ejemplo, te dicen género. ¿Qué responden cuando dicen género, chicos? A ver. ¿Qué respuestas hay cuando dicen cuál es tu género? Femenino y masculino. Femenino y masculino. Muy bien. Entonces, esta es una respuesta cerrada, porque no te da disponibilidad a elegir entre una infinita cantidad de cosas, ¿no? O, por ejemplo, a ver... ¿Tu respuesta es concreta? Claro, tu respuesta es concreta. O, por ejemplo, cuando te dicen lugar de nacimiento. También. O departamento de nacimiento, ¿no? Cuando solo hay 24 departamentos. No hay nada más, son cerradas esas preguntas. A ver, denme otro ejemplo, a ver, parece que alguien quería participar. ¿Algún voluntario, a ver, que me diga una pregunta cerrada o una abierta? A ver, vamos a preguntar. ¿Cielo? ¿Se encuentra Cielo? Requejo Vilas, dice ahí. Pero... O a ver... Alessandro, un ejemplo de una respuesta cerrada. A ver. ¿Cuántos años tienes? En este caso sería una pregunta abierta, si lo piensas bien. Porque pues puedes decir desde 1 hasta 100, 120 años, de repente que han llegado algunas personas.
¿no? Una respuesta cerrada podría ser, a ver, grado de instrucción. ¿Podría ser o no podría ser cerrada? Tu grado, ¿a qué grado correspondes? Claro, o el nivel en el que estudias, ¿no? Porque solo puedes ahí inicial, primaria, secundaria y O la universidad. institución educativa. Uy, sí, la institución educativa sí sería abierta, me parece, por lo que hay una gran cantidad de instituciones educativas en el mundo. Profesor, el número del celular también. Claro, en este caso también sería abierta el número de celular, porque también hay un montón de números de celulares. Entonces ya creo que entendimos ya más o menos qué tipo de preguntas son cada una de ellas, pero también hay mixtas. Son preguntas que encierran a una pregunta cerrada y a una pregunta abierta. Por ejemplo, si te preguntaran a ti, en esta segunda vuelta, ¿por quién votarías? ¿Esa pregunta sería abierta o cerrada? ¿Cerrada? Cerrada, muy bien, porque solo hay ¿cuántas opciones? 2. Dos. Posiblemente tres, ¿no? Porque te digan, no, no sé, o de repente te digan por nadie, ¿no? Y si luego te preguntan, ¿por qué? ¿Ese por qué es abierto o cerrada? Abierta. Porque Abierta. tu Entonces, respuesta va a ser extensa. muy bien, porque puedes decir porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo fueron fujimoristas y yo también soy fujimorista. O te digan porque pues yo comparto las ideas de un maestro como es el maestro Pedro Castillo y un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, a este tipo de preguntas que dentro de la cual se encuentran dos tipos de preguntas abiertas y cerradas se llaman mixtas, ¿no? Puede ser un sentido de la pregunta abierto y otro sentido cerrado. Muy bien. Las características que llevan estas preguntas en las encuestas son algunas que debemos cumplir fielmente. Deben centrarse en un solo tema específico. Tengan en cuenta si es que en algún momento hacen una encuesta. Por ejemplo, estás preguntando de repente sobre comida favorita y no le vas a poner en la misma encuesta de repente a ver a qué partido político apoyas. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces tienes que elegir un tema específico para tus encuestas. Las preguntas deben ser basadas solo en ese tema. Deben ser pocas y concisas, pues de repente, como tú no le estás pagando nada a la persona que tú lo estás encuestando, se va a incomodar si lo tienes ahí 10, 20 minutos contestando preguntas, sin que gane nada, ¿no? Entonces, pues tienen que ser pocas preguntas, las suficientes para que tú recojas la información y concisas, o sea, no deben ser muy largas, de repente no te pongas a preguntar, a ver, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué te parece las implicancias que generó el presidente Miguel Ángel cuando firmó la declaración de rendición ante tal, ¿no? Ya la persona se duerme de repente y pues es como nuevamente te digo, ellos no están sacando nada, tú estás recogiendo esa información. Entonces tienen que ser pocas y concisas. Tienen que ser claras y de lenguaje sencillo. O sea, tienen que tener un objetivo preciso. Por ejemplo, tu edad. Y si es que vas a preguntar algo, como decía en la pregunta anterior que ejemplifiqué, pues tienen que ser de lenguaje sencillo, que las entienda una persona bastante estudiada o una persona pues que de repente no ha tenido un conocimiento o unos estudios muy destacados, ¿no? Porque pues en este caso estás buscando la información de toda la población. Que sean preferentemente cerradas, porque en base a ellas vas a recopilar más información y que sean neutrales, es decir, que en este caso no ofendan a nadie ni en política, ni en religión, ni en etnia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no podrías preguntar, sería ilógico, ir a preguntar cuál raza es mejor, la raza blanca, la raza negra, que en realidad no hay razas, pero se les conoce coloquialmente de esa forma, se les conoce ahora como etnias. La etnia afroamericana, la etnia indígena, la etnia europea. No podrías preguntar eso, porque estás siendo no neutral, estás siendo de alguna forma racista, ¿no? Entonces las preguntas que tú formules siempre tienen que ser neutrales y no tienen que inducirlo a la persona a responder de alguna forma, ¿no? No podrías comenzar una pregunta diciendo, ¿no es cierto acaso que Keiko Fujimori fue condenada o, perdón, es investigada por delitos de corrupción? Al formular esa pregunta ya estás induciendo una respuesta, ¿sí?
Entonces, ese tipo de preguntas no son veraces o no son factibles de llevar a una encuesta. Esas son las características. Y pues, lo otro es que tiene que ser confidencial. Si una pregunta sabe, perdón, si una persona sabe que tú le vas a revelar sus respuestas a otras personas, en este caso, probablemente no quieran responderte, ¿no? Porque son sus cosas personales de ellas acerca de lo cual tú estás haciendo una investigación. Hay tres tipos de medios de aplicación actualmente. Unos son personales, cara a cara, pues te vas por la calle de repente o en el colegio o en tu familia. Otras son telefónicas, que antes, pues, por ejemplo, para saber el rating de televisión o de radio, hacían encuestas telefónicas. Te llamaban un día, escogían un teléfono al azar y preguntaban, ¿qué radio estás escuchando? Y tú lo decías y esa era una encuesta telefónica y en base a eso sacaban el rating, ¿no? Y pues finalmente ahora con el uso de Internet hay encuestas por medio de Internet, ¿no? Ya sea por medio de Facebook o por formularios como se hace normalmente pues ahora. Entonces esos son los tipos de encuestas. Entonces espero que más o menos les haya servido de algo. Una vez pues que sabemos qué es la encuesta, vamos a repasar rápidamente los conceptos básicos de población. Recuerden que la población, en este caso, el total de personas a los cuales se va a investigar o de los cuales se quiere saber algo. La muestra es que a veces la población no puede ser investigada en su totalidad, se coge una pequeña parte, se la muestra, y la variable es lo que se quiere saber de cada individuo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una encuesta, en este caso, sobre las preferencias de los candidatos que tienen nuestros familiares, esa sería la variable, ¿no? Preferencias políticas. Dentro de las variables, pues sabemos que hay cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se escriben con letras, normalmente, y las cuantitativas se escriben con números o representan cantidades. Si hablamos de preferencias políticas, por ejemplo, serían cualitativas, porque se expresan en base al alfabeto. Por ejemplo, Pedro Castillo tiene su partido que es el lápiz, si no mal recuerdo, y la señora Keiko Fujimori, pues la K. Entonces, esas preferencias serían cualitativas. Sin embargo, pues si hablamos, por ejemplo, de porcentajes de intención de voto, por ejemplo, que decíamos que el 20%, más del 20% de la población no fue a votar, entonces estaríamos hablando de variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas hay nominales, ordinales. Ordinales se pueden ordenar, saber quién es mejor o quién es peor, saber quién está más arriba, quién está más abajo, a pesar de que sean descritas con letras, por ejemplo, grado de instrucción, inicial, primaria y secundaria. Y la otra no se podía ordenar, no tenía ningún valor agregado. Dentro de las cuantitativas, habían discretas que representaban números enteros. Como les decía, no vas a encontrar 2 hermanos y medio, ¿no? O 3 vacas y media caminando por el campo, ¿no? Son cantidades enteras totalmente, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Y las continuas pues podían representarse por decimales. Por ejemplo, el peso, 58 kilos y medio, 58.5 kilos, ¿no? Y así sucesivamente como el precio, ¿no? También habíamos visto la clase pasada sobre tablas de frecuencia. Y esto justo me parece la tarea que habían hecho ustedes, realizado una tabla de frecuencias en base a sí, no, si usan la mascarilla o no usan la mascarilla, y en base a las edades. Yo también tengo acá una tabla pequeña sobre las edades. Entonces, me parece que hasta ahí llegamos la semana pasada. Y pues vamos a ver un poco en lo que queda de tiempo acerca de lo que va a ser el reto de hoy y de lo que tienen que saber acerca de las gráficas. Hay varios tipos de gráficas en este caso. Nos vamos a centrar en las gráficas que se pueden sacar de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Es decir, aquellas tablas que tienen intervalos. Ustedes pueden ver acá, pues que por ejemplo, acá hay intervalos. Estos corchetes representan intervalos. Si el corchete, por así decirlo, está abierto hacia el número, se le llama cerrado. Si el corchete que está, como así decirlo, dándole la espalda al número, como en este caso, se le llama abierto, un intervalo abierto. Es decir, no toma este número. El número, pues, lo se ha tomado de esta forma. Ya vimos la semana pasada también cómo se realizaba el conteo y cómo sacábamos cada una de estas partes. Ahora, para las gráficas, solo vamos a utilizar 3 columnas, siempre. Vamos a utilizar
esta primera columna, vamos a utilizar esta segunda columna y vamos a utilizar esa tercera columna para las gráficas principales. Ahora, una pregunta hasta ahí donde hemos llegado. ¿Alguna duda? ¿No quedó algo que no quedó entendido de la clase pasada para poder continuar? ¿O de lo que hemos explicado ahorita para poder continuar? Pues todo quedó entendido. ¿Todo quedó entendido, chicos? Díganme, ¿sí? ¿No? ¿No, profesor? No sé. Pero respóndanme, porque si no voy a pensar que ya se fueron o se durmieron. Y me voy a sentir mal, ¿no? Porque voy a ¿Puede decir que... repetir esa parte? Sí, profesor. Sí, entonces todo quedó entendido. Muy bien. Sí, profesor. A ver, Alessandro. Alexandro quiere que le repita, dice. Repita esa parte, profe. ¿Cuál? Esta es la que nos estaba hablando sobre la tabla de frecuencia de datos agrupados. Ya, a ver. Una tabla de frecuencia de datos agrupados se llama agrupados, en este caso, porque hay una gran cantidad de valores en las respuestas. Por ejemplo, la edad. Si yo voy a preguntar la edad en la familia, pues algunos me van a decir recién nacido, pues va a tener un año de repente, ¿no? Otro de repente ya está en adolescencia, 15 años. De repente mi papá, 45 años. Mi profesor tiene 21 años. Está chibolo el profesor todavía. A ver, mi tío, 30 años. Y así una gran cantidad de datos, ¿no? Que si yo lo ordenara, me parece que en este caso uno de ustedes me envió una tabla en la cual me había hecho esto, ¿no? Como tenía estos datos, él me había puesto, a ver, por acá 1, por acá 3, 8, 10, 12 y así un montón de datos. Hasta creo que 50 años. Y acá, de uno solo uno, de 3 uno, de 8 dos me dijeron que tenían 8 años. Y así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, van a utilizar una gran cantidad de filas. Y eso sería ineficiente y no me estaría dando datos concretos. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Los agrupo. Los agrupo. ¿Los agrupo en qué? En intervalos. ¿Qué son intervalos? Son tramos de cantidades que pues pueden estar encerrados los valores entre esos dos valores, 10 y 15, por ejemplo, entre 15 y 20, entre 20 y 25. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia me dice cuántas personas hay que tienen una edad entre 10 y 15 años. Hay 10 personas entre 10 y 15 años. De repente puede tener 10, puede tener 11, 12, 13 y 14, pero no puede tener 15. Porque 15 en este caso sería de la otra, del otro intervalo. Hay 5 personas que me han respondido que tienen edades entre 15 y 20. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer gráficos, vamos a utilizar mayormente estas de acá. La variable, los datos de la variable, vamos a tomar la frecuencia, la F minúscula, y vamos a tomar el porcentaje. ¿Sí? Los dos principales gráficos son el gráfico de barras, por así decirlo, que en este caso para datos agrupados se llama histograma. Para datos agrupados se llama histograma. Para datos no agrupados se le llama gráfico de barras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que para datos agrupados, como en este caso hay intervalos, pues acá vendría a ser el 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y están todos pegados. En el gráfico de barras, estas barras no serían tan anchas, no estarían tan pegadas y estarían asignadas solo a un valor. ¿Sí? Por ejemplo, de repente sí y no estarían pegadas. En este gráfico o histograma se va a utilizar la FI minúscula que habíamos visto acá, ¿no? Este acá. El siguiente gráfico es el gráfico de sectores circulares. Este es de sectores circulares.
Este se puede utilizar para cualquier tipo de tablas, para datos agrupados o para datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué representan en este caso? Si ustedes pueden ver, ¿qué representan? ¿Qué están representando? Las edades, Los porcentajes. Los porcentajes. porcentajes. Es bastante Esa es la fácil, última cosa. ajá, es bastante fácil ver, en este caso, en este tipo de gráficos, los porcentajes. Y ¿qué se utiliza ahí esto? El HI porcentual. Se utiliza el HI porcentual. Acá se utiliza la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo es que lo elaboro estos gráficos? Fácil. El histograma, tomo la primera columna, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, eso tomo, y los pongo en el eje X. Lo pongo en el eje horizontal. Y ustedes pueden darse cuenta que están ahí. 10, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y la altura de las barras lo pongo en función de la frecuencia absoluta, es decir, cuántas personas, cuántos individuos están en ese intervalo. Si nosotros nos damos cuenta, acá en el primer intervalo, o sea, de 10 y 15 hay 10. Por lo tanto, la altura que alcanza ese intervalo tiene que ser 10. El segundo intervalo me dice que va de 15 a 20 y que solo hay 5 personas. Es decir, la altura, en este caso, para este intervalo de acá, tiene que ser 5. Y si ustedes se dan cuenta, justo se encuentra entre el 4 y el 6, que es 5. Y así sucesivamente. La altura la pongo en función del FI. Ese es uno de los gráficos más sencillos que tienen que hacer. ¿Cómo deciden en este caso cada cuánto va? Depende, pues, ¿no? Del dato mayor. Porque, pues, algunos dicen, ya, profesor, pero yo lo veo este 16 va de 2 en 2 de repente, y me piden otro gráfico, entonces yo también de nuevo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6. Pero de repente, para esa tabla, el FI mayor es 40. ¿Y dónde lo pongo? Entonces, ¿cómo decido cada cuánto va? Depende de mi dato mayor y depende de cuánto espacio tenga en mi cuaderno. A ver, en este caso, el dato mayor de la frecuencia es este de aquí, 15. Entonces, cuando voy a elaborar mi gráfica o histograma, en este caso, dato o gráfica de barras, yo voy a tomar ese valor 15 como referencia. Lo puedo poner un número más o 5 más de repente si estoy trabajando en graduación de 5 en 5. Y pues, ¿por qué se ha tomado en este caso valores de 2 en 2? Porque el número no es muy grande. Imagínense que si en este caso me pidieran hacer una tabla donde el dato mayor de la frecuencia absoluta sea 100. A ver, vamos a preguntar a alguien. A ver, Antonella, si el dato mayor de una tabla que me han dado para dibujar fuera 100 en lugar de 15, y tuvieras un cuaderno normal, cada cuadrito, ¿qué valor le pondrías? ¿Cada cuánto le pondrías la altura? Cada 20 datos. Posiblemente, ¿no? Si es que lo estás tomando el cuaderno de repente por Ajá, claro, o sea, para echado. que reduzca, no sea tan grande el gráfico. Muy bien. Pero en este caso, por ejemplo, yo supondría también que podría hacerlo cada 10, porque va a haber en este caso, pues, distinciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿por qué lo han tomado 2 en 2? Porque en realidad no afecta a este que tiene 5. Yo puedo trazar una línea media entre el 4 y el 6 y normalmente se visualiza que tiene 5. ¿Entienden? Pero de repente si te vas de 20 en 20 y alguien tiene, va, 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Pero alguien tiene, de repente 79 y otro tiene 75. ¿Cómo diferenciarías en tu cuaderno, en este caso, quién va a un lugar y quién va a otro lugar? Entonces, esa es cuestión ya de criterio más que todo, que haya una regla que te diga, tú tienes que hacer esto así porque es así. No, es cuestión de criterio. Ustedes deciden, ¿sí? De preferencia, si es que son datos bastante grandes, sería de 10 en 10, como si el dato mayor fuera 100, ¿no? Y ya depende de ustedes cómo es que se representa. Este es uno de los gráficos más fáciles que hay. De nuevo, a ver, cerrando ya la conclusión, se pone en la parte horizontal
los valores de las variables, o sea, los intervalos, en la parte horizontal, y las alturas de las barras se dibujan dependiendo de la columna del FI, que es la frecuencia absoluta. Si tiene más frecuencia absoluta, mucho más grande va a ser. Y nos vamos a basar en la frecuencia absoluta mayor para saber cuál va a ser el tamaño de mi eje Y, ¿sí? Ahora, ¿qué hago para encontrar mis sectores circulares? ¿Qué hago? En este caso, pues, hay dos formas de hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, como ya les comenté, voy a tomar los intervalos y también voy a tomar los porcentajes, es decir, HI porcentual. Puedo tomarlo de dos formas. Uno, y de repente la más sencilla, es decir, como yo estoy tomando porcentajes, una vuelta va a ser igual al 100%. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Una vuelta es igual al 100%. A ver, vamos a preguntar una pregunta que es, con eso ingresan al examen de acá de la Fabiola. A ver, Catherine, si una vuelta es igual al 100%, ¿cuánto sería el área que estoy sombreando yo? Catherine, ¿estás? Sí, profesor. Ya. A ver, te lo voy a dibujar más grande, de repente no lo estás viendo. Una vuelta es igual al 100%, porque estamos trabajando en función de porcentajes. Yo les ponía un ejemplo, no sé si a ustedes o a qué grado fue, que era como un pastel, ¿no? El 100% representaba todo el pastel, ¿sí? Entonces, las tajadas representan un porcentaje. Si todo el círculo completo es 100%, ¿qué porcentaje es lo que yo estoy sombreando, Catherine? El 25%, Excelente. ¿Por qué el 25%? porque es el cuarto es la cuarta de 100. Muy bien. Justo he tratado, bueno, no soy un dibujante espectacular, que digamos que Brook es el profesor que dibuja también, pero más o menos tienes la idea, ¿no? Que es una cuarta parte. Y la cuarta parte de 100 es 25%. Cuando elaboramos nuestros gráficos de barras, perdón, de sectores circulares, yo tengo que tener también eso presente, ¿sí? Yo tengo que tener eso presente. Por ejemplo, el azul, que es de 10 a 15, si regresamos atrás, por ejemplo, de 10 a 15 tenemos el 20%. Entonces, pues el 20% es un poquito menos que 25%. Es decir, es un poquito menos que un cuarto de círculo. De repente un cuarto de círculo es por acá, entonces el 20% es por acá, ¿verdad? 10% es menos que o la mitad de 20. Entonces, yo más o menos calculo cuánto es la mitad de este sector de 20%, que es, a ver, yo lo trazo la mitad, entonces trazo un igualito para aquí y otro igualito para acá, que ambos tienen el 10%, ¿no? El 30% tiene que ser, el 22%, por ejemplo, aquí, es mayor que 20, entonces tiene que simbolizarse como un número, como un espacio más grande. Sería ilógico, por ejemplo, si este vale 25, yo haga esto, ¿no? Este vale 10%, pues 25, 10, 35, y este sería, a ver, 65%. ¿Estaría bien ese gráfico que yo he dibujado acá? No, ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Estaría bien o estaría mal ese gráfico? Estaría mal porque el 65% es más. Claro, el 65% sería un número mayor que 25% y que 10%. Y acá parece que el 10% es mucho mayor, porque tiene mucho tamaño. Entonces, el año pasado yo recuerdo que así me presentaron algunos gráficos. Si bien es cierto, pues no todos manejan el transportador para dibujar perfectamente, pero hay que tener cierta coherencia. Hay que ver que si es que un porcentaje es mucho mayor, le va a corresponder un área mucho, mucho mayor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un borrado aquí. Es la primera consideración que yo puedo tener.
La segunda consideración es algo que yo les enseñé el año pasado, que creo que yo les enseñé, es considerar a todo el círculo como si tuviera grados. Recuerden que este tiene 360 grados. Es decir, 360 grados equivalen a 100%. Por ejemplo, si yo quisiera saber con cuántos grados dibujo ese sector circular, pues aplico regla de 3. X grados es igual al 20%, ¿no? 20% pasa a multiplicar o eliminamos un 0, entonces decimos, acá también eliminamos un 0, entonces sería X es igual a 72 grados Celsius. Entonces yo con mi compás lo coloco aquí, mi compás lo voy a tratar de dibujar, a ver, como les digo, no soy un gran dibujante. Yo coloco aquí mi compás. Y saben cuál es el compás, ¿verdad? Es la reglita esa con la cual medimos ángulos. Y yo digo, a ver, acá está el punto 0, por acá está el punto 72 grados, y por acá está 90 grados, y acá está 180 grados. Entonces, como el 20% es 72 grados, entonces yo lo marco acá y dibujo. Y así hacerlo con todo, ¿no? Para el 10% hago lo mismo, hago mi regla de 3. 360 equivale a 100%, X vale a ¿cuánto? A 10%. ¿Cuánto sería X? 10% sería 36. Entonces ubico mi regla nuevamente y mido un ángulo de 36 grados y dibujo. Y así voy dibujando por todo el lado. Depende de ustedes. Nuevamente, si no sabes utilizar el compás, puedes hacer aproximaciones como lo primero que hicimos. Sin embargo, tienes que cumplir dos cosas, ¿no? Todo vale 100%. Y pues que si es un número mayor de porcentaje, se tiene que verificar también en su tamaño, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de gráficos que ustedes deben aprender a leer más o menos. Son los más conocidos, por así decirlo. Profesor, ¿me puede decir? Profesor, yo he visto otro tipo de gráficos. Ahorita les voy a presentar mi pantalla, a ver, un momento. Yo he visto otro tipo de gráficos que han dado en Aprendo en Casa. Estos gráficos eran distintas las gráficas. Entonces, pues son estos de acá. ¿Y se ve lo que estoy presentando? Sí, 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 profesor. Entonces, estos también son gráficos de barras o histogramas. Lo único que cambia es la forma en que lo está presentando. Si se dan cuenta, ahora eh, los intervalos están en vertical y los valores de la frecuencia están en horizontal. No ha cambiado en nada, ¿sí? No ha cambiado en nada. Este tipo de gráficos posiblemente lo hayan visto cuando presentan las encuestas, ¿no? Decían acá, por ejemplo, Pedro Castillo tiene 19%, la barra era mucho más grande. Keiko Fujimori, 13%. Decían Lescano, 10%. Y algo que reclamaban las personas, y algo que juegan en marketing, era, por ejemplo, lo siguiente. Una de las encuestadoras se había querido pasar de viva y decía lo siguiente, por ejemplo. George Forsyth, esto era antes de las elecciones. Decía, a ver, estoy inventando ya, no, no es eso. 20%. Decían Keiko, a ver, decían 15%. Y por acá a ver, decían, digamos, Guzmán, 14%. A ver, basado en los datos que yo te estoy proponiendo, ¿está bien elaborada esa gráfica? En esas tres barras nada más. Fíjate de esas tres barras. George Forsyth 20%, Keiko 15% y Guzmán 14%. ¿Está bien dibujada esas barras? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Olvídense de estos números de acá. No quiero que vean estos números. Que no les interese. Yo quiero que vean esto de acá nada más. Estos tres datos. ¿Por qué no está bien? Porque el profesor entre el 14 y el 15 solo debería haber una diferencia un poquito más pequeña, no una diferencia tan grande. Claro. Eso es justo como juegan las encuestadoras. Les estaba comentando, la gente
hay personas, y de repente que ustedes cometan el mismo error cuando vayan a hacer su primera votación. Hay personas que esperan hasta el último momento para decidirse por quién votar, ¿sí? Esperan hasta la última mañana a veces, y ven las últimas encuestas, o de repente 2 días antes que se cierran todas las campañas. Y esto pasó la última semana antes de que fueran a votar, antes del 11 de abril. ¿Qué pasó? Una encuestadora, no me acuerdo qué nombre fue la encuestadora, presentó un datos parecidos a esto. Se favorecía la gente, pues que de repente no ve los números porque no les gustan los números de repente, o no sé, o está ocupada, dice, George Forsyth, una tremenda barra le pusieron. Keiko le pusieron una barra un poquito cercano, pero el otro candidato, a pesar de que no estaba muy lejos, de aquí a acá hay 1%, y de acá a acá hay 5%. Entonces, la gente solo ve el tamaño a veces, ¿no? Y es por eso que utilizamos en este caso eh, gráficos estadísticos, para que se aprecie mejor. Sin embargo, acá jugaron con esa apreciación. Le pusieron, para fastidiar a un candidato, pusieron eso. Y claro, hay algunas personas que se dieron cuenta de esto y pues no se dejaron engañar y al toque bombardearon las redes sociales con todo esto, ¿no? Entonces, chicos, esa es más o menos la clase del día de hoy. Ha sido un poco de reforzamiento en base a lo que fue el programa y en base a lo que habíamos visto hace 2 semanas. La tarea para esta semana es, en base a las encuestas que ustedes han elaborado, elaborarme 2 gráficas. Ustedes recuerden el reto, que tienen 2 tablas. Una tabla es de edades y otra tabla es de sí y no. Con ustedes es esas 2 tablas, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí. Muy bien. Entonces, el reto para ustedes va a ser elaborarme 2 gráficas. Para edades, una gráfica de un histograma y una gráfica de sectores circulares. Y para el sí y no, de igual forma. En este caso sería gráfico de barras, no sería histograma. Y el otro sería gráfico de sectores circulares. Ese sería el reto para de aquí a una semana. ¿Hay alguna pregunta para concluir? Quedan 2 minutos. En total, 2 tablas, diga, profe. No, tenemos ya 2 tablas de la actividad pasada. Entonces serían 4. 4 gráficos serían. 2 para la tabla de edades y 2 para la tabla de sí y no. Entonces sería un histograma y un circulares para la variable edades y el otro es para la variable de sí y no, un histograma y el de... No hay histograma para sí, no recuerden que no se llama histograma, se llama gráfico de barras. Es cuestión de nombre, sí, nada más. histograma es diferente. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? A ver, es sencilla, miren la diferencia. El histograma, las gráficas van pegadas. Porque como les decía, acaban intervalos. Cada de repente 5, 10, 20, 25, 30. Y el gráfico de barras van separados porque pertenece a un solo número, a un solo valor. Acá puede ser América Televisión, ATV, Frecuencia Latina, TV Perú, ¿no? Esa es la única diferencia. Como acá cada barra le pertenece a un valor en específico, están separadas, pero acá como hay un intervalo pegado entre ellos, continuo, entonces las gráficas van pegadas. Eso se le llama histograma y eso se le llama gráfica de barras. Esa es toda la diferencia. Después es parecido, lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió la tarea entonces, chicos? Si es que hay cualquier duda, háganla. Si es que no, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Yo les estoy enviando la asistencia en 2 horas más o menos, porque de aquí tengo clase seguida con quinto y secundaria. ¿Ya? Ya, profesor. Cuídense mucho. Ya, profesor. Muchas gracias por su asistencia nuevamente, por su atención. Profe, cuídese. Profesor, cuídese.